Muy bien. Dándoles la bienvenida a todas y a todos para la reunión de esta noche, que es el foro sincrónico. Y en el mismo vamos a platicar un poquito de lo que hemos leído en el aula virtual. Y ahí en el aula virtual hay un par de temas. Hay un ensayo que es para poderlo entregar allá por el martes, ¿verdad? De cultura y conflicto, ¿ok? Pero hay dos temas que quiero que los veamos. Por ejemplo, está uno, no arrugar el papel, eh, que lo vamos a analizar, y lo otro es la lectura inteligencia emocional. Los dos temas, las dos figuras son bien interesantes porque son en su conjunto elementos muy básicos para poder, como mediadores o como profesionales del derecho, ir conociendo realmente a nosotros mismos y al resto de las personas que nos rodean. En este sentido, los que leyeron, por ejemplo, no arrugues el papel, ¿qué podemos sacarle a esto? ¿Qué podríamos sacar? Vamos a ir cerrando la clase como faltando unos 20 para las 9, porque ahí está también un control de lectura para que usted lo resuelva. Se puede abrir desde 1:15 a las 9, ¿verdad? A esa hora. Por eso nos vamos a ir saliendo como faltando 20 para que usted tenga chance de salirse del Zoom y abrir la plataforma. Porque ahí el control de lectura inicia cabalito 1:15 para las 9. Bueno, eso ya van a ver, se van a gozar ahí. Ustedes hasta muy poquito nos puso, van a decir. Entonces, por ahorita, el tema no arrugues el papel. ¿Qué podemos sacarle a ello? Vamos a analizarlo. Vamos a ver. Muy bien, estimada Liliana. Buenas noches a todos y todas. Bueno, yo creo que ese ejemplo es realmente ilustrativo y conmovedor porque nos hace la comparación en que un papel estrujado es difícil de volverlo a dejar planito, Ajá. limpio, sin arrugas. Y esa comparación es la que hace cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, de manera arrogante, con ira hacia una persona, y esta persona dejamos esa huella, las mismas que estas arrugas del papel estrujado, dejamos esa huella en las personas que es difícil borrar. Entonces, esta persona se queda con esa percepción nuestra de que actuamos de esa forma y es difícil borrar esa impresión. Eso quería compartir, maestro. Excelente. Eh, Vamos a ir así, por ejemplo, Sandrita, Claudita, ¿quién más? Steven, Blanquita, Edwin, en ese orden. Vamos a ver. Bueno, Continuemos. en el inicio de la lectura dice de que él cuenta, ¿verdad? Que cuando era joven dice que él era bien explosivo, se llenaba de ira y que actuaba de una manera no pensante quizás. Y luego lo que menciona Liliana de que el papel, ¿verdad? El papel estrujado le enseñan y le preguntan, que estruje el papel. Y después le dicen, vuélvalo a dejar como estaba al inicio. Y le dicen, no puedo. Y ese es como el hecho de pensar de que no podemos cambiar las cosas que ya las hicimos. Al leer lo de la inteligencia emocional, pues es un tema, yo ya había leído el libro de Coleman, algo así se llama el autor, ya había leído ese libro y en el libro menciona de que hay una estructura que se llama amígdala, pero no es la amígdala de aquí, es una estructura que está en el cerebro. Entonces, que los impulsos llegan rápido a ese lugar
Y menciona que para procesar la información, nuestro cerebro y actuar de una manera adecuada, nuestro cerebro se tarda más que el impulso que llega a esa amígdala. Entonces, esa amígdala es la encargada como de responder de un solo. Y por eso es que a veces nos dicen, mire, cuente hasta 10. Si está molesto, cuente hasta 10. Mire, escuche antes de hablar, escuche antes. Entonces, todo lo de la inteligencia emocional es importante para saber de las acciones que nosotros vamos a hacer, porque van a crear un precedente en la persona con quien nosotros estamos comunicándonos. Hablaba de la comunicación, qué importante es tener una buena comunicación y que no exista un arrebato ni una acción que después nos vamos a lamentar, ¿verdad? A veces decimos, no hubiera hecho esto, me hubiera calmado, ¿verdad? Pero ya hicimos las cosas. Entonces la inteligencia emocional va muy relacionado a la forma como nosotros tenemos que actuar. Solamente. Sandrita se nos adelantó con el tema de la inteligencia emocional. Entonces ya vamos a dejar un punto adelantado ahí. Muy bien. Ahorita solo vamos a ver lo que es no arrugues el papel. Vale, ¿quién sigue? Yo, bueno, en efecto, como la compañera manifiesta, ¿verdad? Muchas veces el impulso actúa en nosotros antes que la razón. Y por eso, pues, ese de cuenta hasta 10, que ya muchos los hemos practicado, yo lo practico muchísimo. En efecto, la paciencia es el desarrollo de una virtud bastante difícil, porque la paciencia nos ayuda a razonar y a tomar una decisión un poco más calmados. Yo la verdad que me identifico con la lectura. En más de una ocasión me he sentido pues actuar con carácter impulsivo. Me he asustado cuando de repente reacciono y digo yo, no, pero es que la regué. Me hubiera esperado, no hubiera dicho esto. Entonces, sí, en efecto, es muy revelador, muy realista, y considero que como dice ahí, las heridas, el daño, la sensación de lastimar a las personas no se olvida. Es como cuando uno tiene un animalito y de repente lo trata mal, ¿verdad? El animalito ya con miedo le llega a uno, queriendo, no sabe si le va a acariciar o si le va a pegar, ¿verdad? Entonces así muchas veces pues hay personas sensibles y es de tener mucho cuidado a la hora de sentirse enojado, porque puede llegar a generar heridas irreversibles y daños en las personas. Eso nada más. Exactamente, cómo no. Fíjense cómo qué importante es esto, y como vital es que lo que estamos diciendo lo vayamos pensando enfocado en la familia. Allá cuando se habla de lo que es inteligencia emocional, se habla un poquito o sea, que cómo esto puede afectar familiarmente precisamente por el punto de los sentimientos, porque no es el mismo sentimiento entre la familia que un sentimiento que uno pueda tener con un vecino, ¿verdad? Por el hecho de ser familia, ¿ok? No arrugues el papel. ¿Qué más? ¿Quién sigue? En el orden que les dije, porque ahí está Edwin, Brisley y Michelle levantando la mano. Vamos a ver. Ay, Blanquita, vamos a ver. Si quieres, digo yo, maestro. Vémosle, pues. Excelente. Bueno, como han contado las compañeras, es una historia bastante, pues, sencilla de entender, y como narra esta dificultad al enfrentarse ante una ira, una violencia en contra de otra persona, y cómo afecta a la otra persona, comparándolo el papel que daña los sentimientos de esta persona. Y entonces, realmente el contar, no solamente contar, sino que igual usted decía que el otro tema de la inteligencia emocional, pues está bastante relacionado, y habla de cómo conocer y realmente identificar cuál es el problema de la otra persona, cómo esto puede afectar de manera
pues positiva para poder tal vez no reaccionar y quizás una de las cosas que uno en un momento de cólera se arrepiente, pero el daño ya está hecho, o sea, el pensar cómo reaccionamos es lo que nosotros debemos de ir mejorando, ¿verdad? Y lo digo, o sea, en casos particulares, ¿verdad? Que cuesta de verdad pensar porque ante una situación lo que uno saca es una respuesta inmediata y eso es lo que se tiene que, lo que tenemos que trabajar o lo que yo tengo que trabajar ante esta lectura sencilla pero muy explicativa. Solamente, maestro. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver. Edwin, de ahí sigue Brisley, de ahí sigue Michelle, dijimos, de ahí Fátima y Steve, que parece que levantó la mano por último. Vamos a ver. Buenas noches a todos y a todos. Sí, siempre con el tema, ¿verdad? De la lectura de no robar el papel. Pienso que a veces quizás como en lo cotidiano, en el día a día, podemos ejercer estas acciones sin darnos cuenta. Y es como que se va arrugando ese papel, ¿ve? Y también pensaba al leer la lectura, que es bastante sencilla, pero da un gran mensaje, que quizás a veces eso es lo más fácil, ¿ve? Arrugar el papel, es decir, ir haciendo esas líneas es lo más fácil y de hecho puede pasar desapercibido, lo vamos haciendo poco a poco, pero lo más difícil al final es arreglarlo. Es bien fácil hacer esas arrugas, pero es bien difícil cambiar esa situación. Eso fue quizás lo más importante que sentí yo de la lectura. Excelente, Edwin, gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Sí, la lectura, como dicen los compañeros, es bastante sencilla y comprensible, ¿verdad? Y pues yo he tomado varios puntos de esa lectura referente ya a las relaciones familiares, como por ejemplo, por medio de ese papel esdrujado que le digo yo, se puede ver cómo las relaciones familiares pueden desquebrajarse fácilmente, ¿verdad? El hecho de que una acción pueda traer un desequilibrio en la familia. Otro punto que yo tomaba es cómo en él se involucran sentimientos, como usted dice, ¿verdad? Y todos creo que hemos pasado eso alguna vez en nuestras vidas que, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, la fulana, el fulano está enojado con vos. Entonces, por X cosa, ¿verdad? Entonces, no me interesa, ¿verdad? Lo veo como irrelevante. Pero si, por ejemplo, me dicen, tu mamá dice esto, o tu hermano, o tu papá, ahí sí duele hasta el alma porque hay involucrados sentimientos, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo con el ejemplo de la familia. También otra situación que yo veía, maestro, es cómo yo lo siento más difícil poder mediar entre familias. Lo siento más difícil porque ahí hay que hacerla de psicólogo también, porque hay resentimientos, hay frustraciones en la familia y el hecho de que hay problemas involucrados ahí, o sea, el hecho de que me quitó el terreno, me dijo esto, pero eso viene más allá. Por ejemplo, un abandono, un padre que ha abandonado a su hijo, ese resentimiento viene y un problema viene a detonarlo, digamos, ¿verdad? Ese abandono o ese maltrato o ese abuso sexual o físico que pudo haber en la infancia. Entonces uno como mediador tiene que tener mucho pulso en ese sentido, porque también tiene que ponerse en el zapato de la persona que ha vivido ese problema y tratar de decirle pues que tienen que tomar conciencia, así como lo menciona el artículo, la inteligencia emocional, asumir los errores que uno ha cometido responsablemente. Entonces, y también el hecho de que se requiere ayuda profesional muchas veces, ¿verdad? Porque no es solo, pídanse disculpas y ya. Son cuestiones bien complicadas que usted no le puede decir a la persona, perdónenlo, discúlpelo, y abusó sexualmente de esa persona cuando estaba en su niñez, ¿verdad?
O sea, es algo bien complicado. Yo siento que la mediación familiar, pues, es una de las cosas más difíciles y que debe de uno involucrarse un poco más, ¿verdad? Tener conciencia también de ello y entender a las personas y llegarles al punto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque uno ve nada más el problema superficialmente, pero en el trasfondo hay otras situaciones que se han venido dando desde hace mucho tiempo. Solamente. Ok, gracias. Y ahí el papel queda bien arrugado, ¿verdad? Imagínense. eh, en esos acontecimientos familiares que se traen de antes. Ok, tremendo. ¿Quién sigue? Yo, maestro. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustó, creo que es una historia con moraleja, ¿verdad? Porque, quieras o no, remarca el hecho de que uno al ser joven no quiere que nadie le diga nada, porque uno cree tener la razón y se mueve de acuerdo no tanto a pensar, razonar, sino que de forma impulsiva, como decía, entonces no acepta consejo, entonces por eso es que viene tanta disputa familiar que no, en lo particular yo tuve, porque quizás no, fue un poco, no me gustaba que me dijeran qué tenía que hacer. Entonces, quieras o no, sí tuve ciertos tipos de discusiones, pero después uno ya como que reflexionaba y decía, no, yo hice esto mal, ¿verdad? Entonces me gusta que el comparativo lo hacen con que el papel se va arrugando a medida que uno hace ciertos comportamientos en contra de la familia, porque está siempre súper ligado a la inteligencia emocional, que si uno no tiene inteligencia emocional, la forma en que uno va a actuar va a ser de forma impulsiva, no nos vamos a detener ni a pensar en mis sentimientos, ni en los sentimientos de los demás, entonces es de no acabar. Entonces eso es lo que yo me llevo, que a medida que uno va madurando, quizás ya se detiene más a pensar y decir, ¿para qué voy a entrar en conflicto? Mejor es de arreglar hablando y tomar en consideración quizás a la otra persona, pero quizás eso es lo que nos falta trabajar, o sea, considerar los sentimientos de los demás y no solo enfocarse en los propios. Excelente, muy bueno. Gracias, licenciada. Mire cómo vamos abonando un poquito más y más, ¿verdad? Excelente. ¿Quién sigue? ¿La licenciada Fátima o Steven? La señorita primero, ¿va? Buenas noches a todos y todas. Quizás para no repetir los aportes de los compañeros, quisiera agregar que es bastante importante en esto de cualquier tipo de relación, pero sobre todo en las relaciones familiares, el autocontrol. Porque cuando hay explosión, pues decimos de todo, hacemos de todo y después no solo afectamos a otros, sino que también nos afectamos a nosotros mismos. Igual como la lectura que decía que después de las explosiones que tenía de ira se sentía avergonzado, ¿verdad? Y cuando se trata de la familia, pues uno siempre va a estar ligado por vínculos de sangre y por más que uno quiera vincularse sentimentalmente, saber de que tengo un vínculo de sangre con alguien me va a traer consecuencias negativas durante toda la vida. Entonces, y sobre todo creo que cuando uno es papá y revienta con los hijos, uno no se imagina quizás el daño que les puede hacer a los niños, los traumas con los que pueden crecer, o en la pareja, o si alguien tiene problemas de autoestima, de depresión y ansiedad. Entonces creería yo que relacionado con esa lectura, el autocontrol que podemos tener en esos momentos es sumamente importante. Y quizás lo mejor es callarse y guardárselo para uno mismo, y ya cuando uno esté más tranquilo poder hablarlo, discutirlo de manera tranquila y pacífica, tratando de considerar la condición, los sentimientos y las emociones de la otra persona con la que estamos tratando. Solamente, maestro. Excelente, muy bueno. Autocontrol, que tiene que ver también con lo que es la inteligencia emocional, ¿vea? Que está ligado. Perfecto. Vamos, Steven. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, pues de la lectura de No arrugar el papel, la verdad que nos deja un mensaje con una reflexión muy profunda, a pesar de la sencillez de la lectura, nos hace ver que actuar con ira, enojo, con enfado, con cierto grado de explosión,
hace que se produzca una reacción emocional que trae consigo un resultado pues negativo, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor y específicamente con la persona que hemos actuado de esa forma. Entonces, lo del papel arrugado es algo completamente cierto, pues porque yo creo que todos y todas las que estamos acá presentes en algún momento hemos actuado así, tal vez algunos más que otros, pero me llamaba la atención también lo que decía Michelle, que el tema de la madurez tiene mucho que ver con esto, porque uno cuando está más joven actúa de una manera más impulsiva y sin pensarlo. Entonces cae en este error que trae ese resultado negativo para nosotros. Media vez va madurando la persona, deja de cometer estos errores porque ya comienza a autocontrolarse, comienza a pensar y por ende ya no actúa de esta forma. En ese sentido, la lectura sí nos deja un mensaje muy bueno, muy positivo para cada uno de nosotros porque nos ayuda y nos contribuye a nuestra inteligencia emocional y a nuestro propio crecimiento profesional. Solamente. Excelente, muy bien. La licenciada Maybelline o Maybelline. Maybelline. Sí, buenas noches a todos. Yo creo que ya los compañeros dieron quizás lo que nos impresiona sobre la lectura, porque ya ellos dijeron que si bien es cierto es un material de muy fácil comprensión quizás, ¿verdad? Pero nos lleva a reflexionar mucho de lo que quizás muy a menudo nos ocurre en todas las relaciones, ¿verdad? Principalmente en las familiares. Yo esa lectura lo vinculo mucho con la inteligencia emocional, específicamente cuando se menciona respecto al tercer aspecto de la inteligencia emocional, que dice que es la capacidad de manejar las relaciones con nosotros mismos y con los demás, porque considero que las emociones a veces nos hacen comportarnos de una manera impulsiva, que no nos permite pensar en el daño que podemos ocasionarle a las otras personas, ¿verdad? Ya sean estas cónyuges, hijos o en cualquier relación familiar, ya que en el momento de enojo o de ira no podemos pensar con claridad, no podemos quizás escuchar, no podemos llegar a algún acuerdo, sino que simplemente expresamos lo que en ese momento de ira se nos viene a la mente sin reflexionar el daño que le estamos ocasionando y sin pensar que eso puede generar una afectación a la otra persona y que difícilmente se puede reparar, ¿verdad? Creo que es una gran lección lo que nos trae la lectura No arrugar el papel, ya que todos en muchas ocasiones nos hemos comportado de esa manera. Y creo que es evidente también la falta de inteligencia emocional que denota al comportarnos de esa manera. Solamente. Perfecto, excelente. Considero que todos los aportes que ustedes han dado nos han dejado elementos bien importantes para el contenido que queremos dejar plasmado en nuestro conocimiento y que tiene que ver realmente como para aprender a conocer, tener el conocimiento de cada uno de estos elementos porque son herramientas básicas cuando nosotros jugamos un papel muy importante como personas que ayudamos a que otros entiendan. Es bien interesante lo del papel arrugado, es decir, no arrugues el papel, porque al final de todo, si nosotros queremos ese papel arrugado, volverlo al estado original, no se va a poder. Usted agarra una hojita de papel bond, ¿verdad? Cuando usted va a hacer un escrito, vea, nítida, lisa, bien presentable, ni un quiebre, completamente bonita. Y de repente la arruga.
Mire, esa es la última página que yo tenía. ¿Por qué no me la vuelve a planchar y la vamos a ocupar? Ya no. Usted puede volver otra vez a estirar el papel, pero las arrugas ya no se las quita. Los quiebres ya no se los quitó. Y más, por más que le quiera pasar planchas o dejar a lo mejor dentro de una resma de un papel de 500 hojas, métalo en medio ahí, déjelo un su mes, un su año, ya no vuelve nuevamente a tener esa textura bonita o lisita, sino que los quiebres quedan, las arrugas quedan, las cicatrices quedan. Cuando nosotros, pues, no hemos realmente tomado en cuenta o pensar, vea, visualizar el daño que se puede ocasionar en la familia, es que se van quedando, como decían ustedes, resentimientos, porque los conflictos de familia son mezclados con sentimientos, aunque no querramos. Aunque no querramos. Como decía bien la compañera, podemos tener diferencias con quien se sea. Mira, fulano está hablando. Pero que le digan, mira, tu mamá o tu papá o tu familiar, ya es otra cosa. Porque acá, naturalmente, ahí no podemos, cuando de familia se trata, en medio del conflicto hay sentimientos. Hay sentimientos de familia, es decir, hay un conjunto de emociones. Cuando hablamos de sentimientos, vamos a hablar de un conjunto de emociones especiales y arraigadas por la consanguinidad. ¿Me entiende? Y por eso he venido diciendo que los conflictos entre familias no son parecidos jamás a un conflicto que podamos tener entre particulares. Yo me puedo enojar con usted, por ejemplo, pero imagínese, me enojo con mi esposa, me enojo con mis hijos, tengo conflictos con ellos, los maltrato, les digo palabras que los van a ofender, a herir, o a mi esposa yo le digo una palabra fea, pues, en el enojo, como decía la compañera, cuente hasta 10, yo voy a contar hasta 100. Entonces, cuando hay así no poder manejar realmente esa inteligencia emocional, podemos llegar a arrugar el corazón de la familia y volverlo nuevamente a componer. Ahí está bien yuca. Es más fácil con personas particulares. Imagine yo le ofendo a usted y de repente le digo, Claudita, perdóneme, por favor, fíjese que no tuve la intención. Y usted dice, está bien, no hay problema, excelente, yo le perdono, sí. Pero entre particulares, pero entre familias, cuando uno viene y dice, perdóneme, a veces el daño ya está hecho, los resentimientos están ahí, el corazón está arrugado, y ya no se puede volver nuevamente a encauzar en la textura original. Entonces esto nos deja una gran enseñanza para con el punto familiar. Qué importante es realmente de que antes de hacer o decir algo, pudiésemos tener esa capacidad, oiga bien, de conocer nuestros propios sentimientos, como para poder decir, mejor no digo nada, mejor me abstengo, porque no vaya a ser que derrame el vaso de leche y después no lo pueda recoger. Y ahí es donde vienen los conflictos de familia, que se arraigan, que se arrugan, y a veces a nosotros como mediadores nos cuesta mucho procurar avenir a estas personas a través de la mediación o la conciliación. Y por eso es importante ir conociendo desde raíz, dentro de lo que es la teoría del conflicto, el origen del conflicto en particular de las personas que lo están viviendo en la familia. Entonces, es bien importante realmente, porque esto nos va a llevar aún a nosotros mismos a reflexionar, a tener esa capacidad de lo que, vaya, por ejemplo, lo que dice la inteligencia emocional. El actor habla diciendo que la inteligencia emocional, dice el autor, de que es la capacidad, dice, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, en primer lugar. Miren, inteligencia emocional.
es la capacidad de reconocer, en primer lugar, nuestros propios sentimientos. Yo les decía en una ocasión que los conflictos los andamos nosotros. No podemos decir, no, o sea, no podemos etiquetar, pues una de las formas de resolver los conflictos de forma inadecuada, lo decíamos, era etiquetar. Es que con ella no se puede hablar. No, es que ella es imposible, así ya. No, es que el modo de fulano es feo. Entonces, no se puede, sino al contrario, ¿verdad? La inteligencia emocional es tener esa capacidad de reconocer, en primer lugar, nuestros propios sentimientos. Luego, reconocer los sentimientos de los demás. ¿Sí? Entonces, si yo reconozco primero mis propios sentimientos y puedo conocer los sentimientos de los demás, entonces nos va a llevar a algo que es bien interesante, al mantenimiento de las relaciones con las personas que nos rodean y con nosotros mismos también. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encierra, así como engloba en términos generales, lo que es la inteligencia emocional. Entonces, si yo tengo esa capacidad de reconocer mis propios sentimientos y luego reconozco los de los demás y luego haciendo ese ejercicio podemos mantener pues esas relaciones con las demás y con nosotros mismos, ¿verdad? Han oído hablar a alguien que dice por ahí, es que ni él solo se entiende, ¿verdad? Ni él solo se aguanta, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte realmente del cúmulo de emociones y de actitudes, ¿verdad? Y de caracteres, ¿se acuerdan? Que son los rasgos personales de cada una de del ser humano que diferencian al otro como tal. Entonces, al conocer realmente mis propios sentimientos y al conocer el sentimiento de los demás y al tener esa capacidad de relación con las demás personas y conmigo mismo, entonces esto me va realmente a encauzar, me va a llevar realmente a determinar una relación en lo personal aceptable, por un lado, y como profesional entender y aceptar la relación que se da también con aquellas personas que nosotros vamos a hacer vamos a hacer de bendición para esas personas, al ayudarles a encauzar. Porque lo que nosotros estamos hablando es algo técnico. Lo que estamos hablando nosotros es algo profesional, que usted lo sabe, que usted lo conoce, que usted bien lo ha explicado, usted lo entiende. Pero las personas no lo entienden. Un psicólogo podrá entenderlo, un abogado, pero el resto de personas, el resto de familias, ¿verdad? La gente no letrada, pues, ¿verdad? No entiende. Ellos lo que van es como a cada quien en su propia defensiva a querer ganar un conflicto, ¿verdad? Y a veces ganamos el conflicto gritando, diciendo cosas, ¿verdad? Queriendo callar con prepotencia a los golpes, a los gritos. Y ahí es donde nosotros sí podemos entender y decimos, no, este no tiene inteligencia emocional. No, este no sabe lo que es arrugar el papel, ¿verdad? Porque después no lo va a poder volver al estado natural. Y eso es lo que pasa en las familias. Hay muchos hijos resentidos con sus padres. Hay muchas esposas resentidas con los esposos. Hay muchos esposos resentidos con las esposas. Hay muchos padres resentidos con los hijos. Y el cúmulo de todo esto sencillamente es el involucramiento de los sentimientos, pues, porque estamos tratando con conflictos entre familias. Entonces, eso es lo que se vuelve especial con esto. Y esto es lo que se vuelve un poquitito más, más complicado, más complejo. ¿Verdad? Porque usted quiere hacer llegar a la razón al uno y el otro le dice que usted no lo conoce a este. No, es que este no cambia. No, es que a usted le va a decir que sí, pero cuando estemos en la casa solo, ya conmigo es otra cosa. Entonces es bien complejo realmente. ¿Okay? Pero qué bueno porque estas lecciones a nosotros nos dejan una reflexión, en primer lugar como técnicos, como profesionales, para poder entendernos a nosotros mismos y poder entender a los demás.
y ver realmente por dónde es que está por ahí el quiebre del papel, ¿verdad? Para ver qué salida se le puede dar a esta situación. Bien interesante. Es bien interesante porque nos habla de la capacidad. La compañera decía el autocontrol, que tiene que ver con la capacidad de reconocer mis propios sentimientos, ¿verdad? Autocontrolarse. Yo conozco mis propios sentimientos. Entonces mejor yo digo, no, mejor me quedo callado, mejor no digo nada, mejor me quito, mejor me aparto, mejor me salgo, porque esto es bien importante también. Nos ayuda al manejo del autocontrol, ¿verdad? Y esto pues que nosotros estamos aprendiendo, pues va a servir para ponerlo en práctica y que lo aprendan también todas aquellas familias que lo necesiten como tal. Bien interesante. Así es que como decían ustedes, es poco el contenido, pero sí deja una enseñanza bastante grande, bien básica, bien fundamental, que tienen que ver precisamente con esos elementos que vienen a soportar el conocimiento del conflicto, la clase de conflicto, la naturaleza del conflicto, ¿sí? Entonces es importante porque a través de eso nosotros nos encauzamos para ver por dónde anda el conflicto. Y eso se nos hace más fácil con las técnicas para poder ayudarles a los que están en el conflicto. Porque el que está en un conflicto no piensa, sencillamente, no analiza, no cuenta hasta 10. El que está en un conflicto se deja ir, pues, y no visualiza, no ve más allá, no hay autocontrol, no hay capacidad de manejarme a mí mismo. Eso es lo que sucede. Y aquí es donde viene el montón de situaciones que en nuestra sociedad las familias están viviendo. De todo tipo. Maltratos, traiciones, infidelidades, golpes, acosos sexuales dentro del seno familiar. Realmente nuestra sociedad necesita mucho, nuestras familias, porque ahí es donde se origina prácticamente, de ahí se originan esas situaciones sociales en las que estamos, en la familia, ¿verdad? Así es que nosotros como reflexión quizás para nosotros mismos es visualizar el entorno en nuestras familias, ¿verdad? Primeramente, visualizar el entorno y con esa inteligencia emocional, ¿verdad? Evaluar nuestros propios sentimientos y el conocimiento de los sentimientos de los demás. Procurar pues de que las familias sean victoriosas, triunfantes, y nosotros como profesionales ayudar, para eso estamos. Ok, no sé si hay algún comentario, si no vamos a ir cerrando para darles que tengan por ahí unos 4 o 5 minutos de irse del Zoom y luego entrar a la plataforma donde van a hallar ahí, dice una evaluación, dice el control de lectura, y van a decir ustedes, la gran bulla del control de lectura, si este asunto está fácil, ahí 2 minutos ya, fácil, la materia más fácil, dice. No sé si hay algún comentario o algo, y si no, pues nos pasamos a la plataforma y nos estaríamos reuniendo el día sábado, siempre a las 8 de la mañana, y ahí vamos a darle continuidad al tema que estamos desarrollando con la ayuda de las diapositivas que estamos poniendo por ahí, ¿verdad? Ok, gracias porque sabían una cosa. La clase de hoy ustedes la dieron. Yo he aprendido de ustedes. Excelente, ¿verdad? Pasen feliz noche y gracias. Feliz noche. Gracias, maestro. Noche. Buenas Feliz noches. noche. Pasen feliz noche.